que lea un poco para ver el ritmo o no hace falta? ¿Qué? I don't know if I need to read a little bit for the translator to know the page. No, yo todavía no trabajo, soy estudiante. Digo que todavía no trabajo, no tengo ningún empleo, no estoy empleado en ningún lugar porque soy estudiante todavía. Y este año incluso no estoy estudiando porque he tomado un año sin nada. ¿Qué estudias? Pues estudio en la universidad de Shall I switch it on and off? So when I don't speak, I will just put it there? Sí. Y estudio un curso que se llama Spanish, Portuguese and Brazilian Studies. Pero este año tuve que hacer esta pausa porque fui a operaciones de cabeza. Sí, eso. Una cicatriz aquí y una cicatriz aquí que es ella y una aquí. Sí, and then I would say thank you. Esa fue la es un poco irónico porque siempre he tenido... Buenas tardes, Dobry večer. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Esta tarde tenemos una charla con Gemma Inchausti, artista residente del programa Espacios Ocupados del Instituto Cervantes, un programa de residencias artísticas a lo largo del mundo en los centros del Cervantes, a través de los centros del Cervantes, en colaboración con instituciones de los países donde desarrollamos nuestra actividad. Y en este caso es con Transit, la organización y el colectivo que organiza la Bienal de Arte Contemporáneo y otras muchas actividades que nos contará su directora Verónica Blanco. Sin más le voy a dar la palabra a ella le presentará a Gemma Inchausti, presentará un poco cuál es la labor de Transit y después hablarán no solo sobre la trayectoria artística, sino también el trabajo que ha llevado a cabo Gemma Inchausti en esta residencia que comenzó el 15 de noviembre pasado y que finaliza mañana, 15 de diciembre, en la que nos mostrará incluso el resultado de su obra. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Děkuji, Jesus. Dobrý den, já vás tady vítám také jménem spolku Transit. Děkuji Jesusovi za spolupráci na této rezidenci. Já bych ráda představila krátce náš spolek. Transit.cz jsme nezisková, sebekritická organizace zkoumající možnosti sociální a politické funkce umění v současnosti. V České republice fungujeme od roku 2002 a jsme součástí mezinárodní sítě organizací Transit.org, působící ve střední a východní Evropě. Spolu založili jsme Alianci východoevropských bienálí a od roku 2020 pořádáme v České republice bienále současného umění, jak už bylo řečeno, které se jmenuje Ve věci umění. A poslední 4-5 let organizujeme program rezidencí. Tento interdisciplinární program uměleckých a kurátorských rezidencí s mezinárodní účastí se koná v Praze. A cílem nebo smyslem projektu je poskytnout našim rezidentům podporu pro vývoj a práci na jejich uměleckých dílech. Chceme rozvíjet dialog mezi lokálním a globálním a mezinárodním kontextem. Ráda bych také na tomto místě poděkovala Beatrice Erais, kurátorce a teoretičce, která nás propojila s Chemou a díky níž jsme tuto rezidenci mohli uskutečnit. A teďka už k Chemě. Gemma Inchausti je etablovaná umělkyně žijící v Gernice, v Baskicku a na umělecké scéně působí od konce 80. let. Vystudovala výtvarné umění v oboru sochařství na Baskické univerzitě a filmovou tvorbu na University of Creative Arts ve Farnhamu v Anglii. Věnovala se studiu psaní scénářů na filmové škole v Baskicku v Bilbao s Alanem Garciou. Mezi její samostatné výstavy patří... Sorry. No, sí. No, yo fui estudiante.
Sorry, creo que ha habido... No, perdona. No, it's okay. Okay. Let's follow. Mezi samostatné výstavy patří uprostřed davu Pozorují trčení z roku 2020 právě kurátorky Beatriz Eraes a Javiera Arakistan v Atriu v Baskickém centru současného umění. Dále například Paralelní bulvár z roku 2019 Galerie La Taller v Bilbao, Macabea, každodenní kancelářská rutina, či Wilder is the New Black v Galerii La Taller v Bilbao. Z mnohých skupinových výstav bych ještě uvedla Cheminu účast na Cybernetics of the Poor z roku 2020, které byly k vidění v San Sebastianu a tento rok také ve Vídni. Získala několik grantů na výtvarné umění od baskické vlády a v roce 2018 získala cenu Hure Artea. Chemina umělecká praxe neklade důraz na jednu mediální formu, ale pracuje s širokou škálou forem sochou, kresbou, film a fotografií. A já bych tu ráda citovala kurátorku Lourdes Mendes, která napsala o chemině práci. Teď budu citovat v angličtině. Some time ago, Chema decided to work at her own pace, to exhibit when she has something to say and tell, to make us feel and intuit. This resolve to develop a slow, measured artistic career, an extremely daring decision in an era when quantifiable obscures the qualitative. She has left its mark on her career and has enabled her to gradually formulate in her works critical reflection on issues central to the visual arts, such as representation and narration. Tak ještě jednou vítám tady Chemu a jako výchozí bod pro dnešní debatu jsme se rozhodli o představení Cheminého příspěvku, kterým se účastnila konference The Feminist Gaze, Feminist Perspective in Artistic Production and Theories of Art, kterou pořádal právě Javier Arakistan a Lourdes Mendes. Takže pole je tvé, Chemu. Hola, buenas tardes. Dobrý den. Gracias a todos por venir y a los que estáis siguiendo la charla online. Perdona por interrumpirte, pero ha habido un momento que hay una cosa que no estaba yo distraída. Perdona. Y que quería dar las gracias al Instituto Cervantes, a todo su equipo por esta acogida y también a Transit, así como por todo el trabajo que hacen. Para explicar la residencia que he realizado aquí, me gustaría, para que se entienda un poco mejor, empezar la entrevista, la charla, con una... Igual, si me permitís, así me concentro y luego ya me vuelvo a poner los cascos. Me gustaría empezar la charla con un texto que escribí tras una invitación a las jornadas feministas realizadas en el Museo Artium en Vitoria de la mano de la comisaria feminista Arakis y de la catedrática en antropología Lourdes Mendes. La charla se titulaba Sin adiós, despedirse a la francesa, y es un poquito más larga que la original porque he añadido posterior, cuando terminé, hice un añadido que mantiene el original, pero me gustaría tener, ya que tengo esta oportunidad de volver a leerla, que sea un poco diferente. A ver si me manejo bien con las imágenes, con el texto y el micro. Y voy a empezar a leer la charla. Soy de la opinión que no hay que confundir una obra con una biografía. Sin embargo, para esta invitación, a diferencia de otras, tenía que pensar, mirar tanto mi obra como mi biografía, o mirar desde esta mi producción. Y aunque mis diarios y reflexiones hace tiempo que acabaron en el cubo de la basura, me quedaba un claro recuerdo de lo que pensaba, cuándo
y cómo lo expresaba o reflejaba en mis notas. En cuanto a la perspectiva feminista, las preguntas seguían en el aire. ¿Tiene mi obra una perspectiva feminista? ¿Lo ha tenido desde el principio o es posterior? Las respuestas comenzaban con una bruma de reflexiones sobre los afectos y cómo se manifiestan dichos afectos. Pensando en la manera en cómo manifestamos dichos afectos, comienzo la conferencia con una foto en blanco y negro sacada del álbum familiar. La foto la hace mi madre. En ella estamos 4 hermanas vestidas con el uniforme azul escolar. Los cuerpos se presentan en una situación informal. La madre fotografía desde el exterior. El sol alumbra la escena. Las hijas se preparan para posar entre las risas en el interior, en el umbral entre la luz y la sombra. La puerta de la terraza es el límite que marca la escena y separa el interior del exterior. Ese mismo día, la madre hará un segundo retrato de las hijas, una segunda versión de la foto, pero en el exterior de la casa, en la terraza. En esa misma terraza se tomarán otras fotos, unos planos para un documental de la BBC. El equipo de filmación tocará el timbre y preguntará si sería posible filmar el pueblo desde la casa. Mi madre les invita a entrar, colocan los trípodes, mientras mi hermana pequeña y yo miramos con expectación semejante aventura y preguntamos por qué hablan con un acento tan raro. Sin adiós, despedirse a la francesa. Es en origen el acto de abandonar una estancia, un acto social de manera discreta, sin llamar la atención del anfitrión, siendo de muy mala educación saludar. Con el tiempo, el saludo vuelve a la normalidad, a ponerse de moda, y esta conferencia repasa mi producción desde la perspectiva de la biografía, como he dicho antes, con un sin adiós, sin intentar llamar la atención o molestar al anfitrión. Interior, casa día. Tengo una habitación compartida en Guernica. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi madre es sobre el precio de las cosas, sobre lo caros que están los tomates. Uno de los recuerdos que tengo de mi padre es sobre las huelgas, que deberían de ser como las que hacen los japoneses, esto es, sobreproducir para reventar el mercado. Exterior, casa día. Mi madre tomó una foto en blanco y negro desde el exterior. En la foto estamos las 4 hermanas en el interior de la casa, vestidas con el uniforme azul del colegio. En referencia al uniforme azul que vestimos, que indica que vamos a un colegio religioso, de pago nos apodan en la calle los billetes de 500. Crezco sin referentes femeninos. Años 80. Interior, casa día. Tengo una habitación propia en la calle Tívoli de Bilbao. Estudio Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Soy la última persona de la lista en ser admitida con una matrícula presencial de un 5,19. Interior, casa día. La habitación propia ahora vuelve a estar en Guernica. Aparece el primer referente femenino de mi vida, Paloma Chamorro. Interior, casa día. Tengo una habitación en Lejona. Principios de los años 90. Interior, Facultad de Bellas Artes, día. Veo la obra de Eva Hess en un catálogo. Leo sobre su vida. Ya me podéis perdonar, aquí voy a hacer un inciso porque he hecho un dibujo de la foto y no se ve muy bien, pero es la artista en un diván en su estudio junto a la mesa y sus materiales de trabajo y está cubierto con una maraña de tubos, que es el material que ella, uno de los materiales que ella usaba, pero podéis encontrar la imagen en internet. Lo menciono porque es importante para la comprensión del texto en general. También sigo la obra de María Luisa Fernández. Más adelante bajaré a Madrid a ver su obra en la Galería Oliva Arauna. Sigo la pista de la obra de Eva Loch, artista austríaca afincada en Madrid. Me gustan especialmente sus lenguas descaradas. Sigo también el trabajo de Susana Solano. Monólogo interior. Eva Hess debe ser la única mujer que se conoce su obra, pero no la de su exmarido, el artista escultor Tom Doyle. Tal vez le conozcan en Norteamérica, pero a diferencia de Eva, Tom no ha traspasado fronteras. Una mujer en cada territorio. Una mujer en cada territorio de la península. María Luisa, Eva Loch y Susana. Eva Hess en catálogo. Una mujer en cada territorio de la península.
Madrid, Barcelona, Bilbao. Sin embargo, no me doy cuenta y tampoco analizo en el momento que esto es al arte lo que la figura de la Virgen a un Belén navideño. Si hay una, ya hay una representación. Si ya hay ya una representación. Me pregunto, ¿tendré que ir al psicoanalista? Unos años después, no puedo concretar la fecha. Sin fecha, intentaré hacer un esquema con mujeres artistas partiendo de sus nombres. Esquema que empecé, pero que nunca he llegado a terminar, partiendo de las Evas, Marías partiendo de las Evas y Marías artistas. Estas mujeres de nombres bíblicos: Eva Gés, Eva Loch, María Luisa Fernández, Susana Solano. Compro el catálogo de Eva Gés en Madrid. En ellos leo que Eva Gés escribía. El lenguaje utilizado para describir a Eva Gés me llama la atención. Según el texto del catálogo, Eva escribía obsesivamente. Yo diría que es una persona desordenada, porque escribe en restos de papeles y servilletas, también en un diario, más caótica que obsesiva. De todas las esculturas que hago en la facultad, solo guardé esta porque reconozco que tiene significado y las otras no. Tras ver un cuadro de Robert Motherwell titulado Elegía a la República Española, en una visita a una exposición sobre el expresionismo abstracto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, realizo una versión de uno de sus cuadros. Interior Casa Día. Vuelvo a tener una habitación propia en Guernica. Trabajo ocasionalmente en la terraza donde mi madre nos tomó la foto en blanco y negro, con el uniforme azul. El buzo azul también es... el buzo de trabajo también es azul. La foto la toma mi hermana Maite. Interior Gavica Día. Realizo una primera versión de sin título Peana, que posteriormente descarto. Aquí tengo que decir que esta pieza está hecha de varios módulos y que cada módulo está cubierta de un material, de una tela que igual aquí no es muy conocida, pero que en España hay en todas las casas y que es con el que se quita el polvo. Sí, es la bayeta de quitar el polvo. Realizo una segunda versión de sin título Peana, obra que toma como punto de partida una bayeta de quitar el polvo. Esta se ajusta a un módulo de Okume respetando los límites de la bayeta. En base a este proceso fui elaborando más módulos para construir la obra y finalmente coloqué el rodillo de parafina con pigmento. El título hace referencia al concepto de peana, una peana que en este caso no sostiene ni estatua, ni escultura, ni título ni objeto alguno, haciendo de la base el motivo de la representación, es decir, lo que sujeta al otro o, dicho de otra manera, el elemento que sujeta las jerarquías. Si la peana de Piero Manzoni, que acabamos de ver en imagen, tenemos la huella de Piero, en la obra de Eva Gés, esta de aquí, tenemos una mirada interior. Además, el objeto peana de Eva es más sexual. Interior Casa Día, de septiembre de 1990 a marzo-abril de 1991, la habitación está en Madrid. Trabajo de secretaria 2 meses para LG, para una revista sobre hoteles. Posteriormente trabajo como dependienta en una tienda de materiales de bellas artes y papel artesano. Realizo sin título Malevich tras una visita a una exposición colectiva en el Museo Reina Sofía, donde observo un cuadro de Casimir Malevich. Me pregunto, ¿qué se pinta después de un cuadro blanco sobre blanco y un cuadro negro sobre blanco? Respondo, se pinta un campesino suprematista y se pinta un grupo de campesinos suprematistas. Unas vacaciones en Portugal, observo la foto que acaban de hacernos. Estamos alrededor de una estatua que representa a San Jorge. Curiosamente, los cuerpos de la fotografía repiten el simbolismo del cuadro. Cuadro de Paolo Uccello que vi en la National Gallery de Londres en diciembre de 1989. Entiendo por la forma en que la mujer lleva al dragón, entiendo que no tiene necesidad de que San Jorge mate al dragón.
Este parece más un animal doméstico que otra cosa. Realizo una versión de San Jorge y el dragón, que es justo la imagen anterior que habéis visto. Es esta. Interior Sala de Estar, Madrid, día. Leo en el ABC de las Artes una crítica de arte de Bonet sobre una exposición colectiva en la que participo. En ella aparezco al final de dicho artículo, en el que dice que mi obra es la más Meret, refiriéndose a Meret Oppenheim. Bonet no concreta en el artículo por qué mi obra es la más Meret. Entiendo que Eva Hess era caótica y desordenada cuando escribía su diario, pero no entiendo por qué, según Bonet, yo soy la más Meret de la colectiva. Realizo una pieza de celo que será la primera de varias. Las observaciones sobre la pieza, según otras personas, es que es una obra orgánica que habla de la naturaleza. Por mi parte, nunca ha sido esa mi intención. En Arteleku realizo un dibujo de una pancarta en la que se ven varios lápices Stadler número 2. En dicha pancarta se puede leer lápices en huelga de dibujo. En el reverso, a modo de notario, escribo para que conste realizado en Arteleku y la fecha del día que se hizo, que es del 93, si no recuerdo mal. Si lo que construyo con la obra de celo se lee como naturaleza, entonces tengo que replantearme mis modos de representar. Este dibujo pancarta es también un antecedente de una obra futura, otra pancarta, que se titula Minwell Rapture, que vamos a ver más adelante. Creo que está en imagen. Un dibujo sobre la naturaleza. En ella vemos un cactus y un arbusto seco. Un dibujo con 3 cactus. A veces la naturaleza tiene espinas. Vuelvo al tema de las peanas, esta vez en formato dibujo. Vuelvo al tema de las peanas también en formato dibujo. Como he dicho antes, una peana que en este caso no sostiene ni estatua, ni escultura, ni título, ni objeto alguno, haciendo de la base el motivo de la representación, es decir, lo que sujeta al otro, o dicho de otra manera, el elemento que sujeta las jerarquías. Interior casa día. En Guernica pinto muebles siguiendo el patrón de telas o papel de empapelar para una tienda de decoración. Interior casa día. Ahora vivo en Andoain, Guipúzcoa. La obra que está en la parte superior izquierda, esta amarilla de aquí, se titula El coleccionista. Toma como referencia la película de dicho título, que se trata de un hombre que secuestra a una mujer artista a quien retiene en el entresuelo de su casa. Al final de la película, la chica escapa. Él buscará otra víctima, una víctima futura, una enfermera. Esta obra se titula Ofelia. La base, el pedestal peana, se convierte en el féretro. El collar se apoya sobre un plafón de una lámpara, con restos de cristales, marcas de roturas de molde y restos de polvo. Es una versión de Ofelia. La pieza observa que Ofelia es víctima de la incomunicación y no de la locura. Retrato de Elizabeth Siddal. ¿Por qué cuando hablo de la no locura de Ofelia olvido decir que la artista, poeta y musa prefarraelista posaba sumergida en agua en una bañera de porcelana, rodeada de lámparas, pero que el fuego se fue consumiendo y ella se desmayó de frío y poco después se enfermó de pulmonía? Interior terapia día. Extracto. 1995. Sentada al otro lado de la mesa frente a la terapeuta, comento que perdí el género un verano. La terapeuta responde: ¿qué quieres decir? Me quedo en silencio. No respondo ante el asombro de su pregunta. También me hace saber que tengo la obligación de volver. Meses después abandono la terapia dejando un mensaje en su contestador automático. Me despido saludando, diciendo adiós. Interior casa día.
Deshago mi maleta en Guernica hasta el 6 de junio de 1997. Cuido niños y pinto paredes. Interior, habitación propia, día. Aproximadamente antes de mediados de los años 90 hasta poco después de llegar a Londres escribo un diario, El Segundo, que ya no existe. En algún momento escribo lo siguiente. No sé cómo explicarme a mí misma que he sido una liebre muerta. El 11 de noviembre de 1965, Joseph Beuys se pasea por una galería de arte en Düsseldorf vestido con un traje de fieltro y la cara untada con miel y polvo de oro. En sus brazos lleva una liebre muerta y de vez en cuando le susurra al oído la explicación de los cuadros expuestos. El público mira la acción estupefacto. Interior, casa, día. Vivo y trabajo en Portsmouth desde el 6 de junio de 1997 hasta julio de 1997. Sirvo desayunos y limpio habitaciones. Segunda mitad de los años 90. Interior, biblioteca municipal, día. Tras darme cuenta de que no sé cómo explicarme a mí misma que he sido una liebre muerta, leo, entre otras cosas, la obra de Virginia Woolf, también sus diarios, los diarios de Sylvia Plath, la biografía y la poesía de Anne Sexton, Memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir. Leo también la obra de Justine del Marqués de Sade, que lo tiraré a la basura después de leerlo. Leo también la obra de Luz Irigaray. Pensando en Eva Hesse, me llama la atención que en el caso de Anne Sexton se insiste en que empezó a escribir por sugerencia de su psicoanalista. Tal vez fuera así, pero ¿es tan relevante la figura del psicoanalista? Escribo sobre Anne Sexton, pero como he tirado mi diario y mis notas, no tengo la frase exacta. Mis notas, perdón, me está costando leer, mis notas decían algo así: pobre Anne, le registraron como poeta confesional y se lo creyó. Pobre Sexton, le registraron como muerte y se suicidó. Postdata. Anne sufría maltrato y necesitaba otro tipo de ayuda, otro tipo de atención. Interior, casa, día. Vuelvo a deshacer mi maleta. Interior, casa, día. Posteriormente vivo en Harold Cross, Dublín. Más tarde tendré una habitación propia en el barrio de Dundrum, en Irlanda. Trabajo limpiando habitaciones. Dejo el trabajo para cuidar 2 niñas. Su madre contrata a una segunda babysitter los viernes para que yo libre, porque según ella es un derecho. Por las mañanas trabajo en un supermercado reponiendo los artículos en las estanterías. Interior, casa, día. Guernica hasta el 11 de enero del 2001. Interior de la facultad, día. Entrego el trabajo correspondiente a los cursos de doctorado. El trabajo se titula Delirio y negro en la cocina, una mirada sobre los géneros y la sexual en la escultura del siglo XX. En la portada vemos la obra Devorar el arte de Piero Manzoni. En ella vemos a Piero Manzoni cociendo el origen del mundo en la cocina para posteriormente imprimir su huella digital sobre la cáscara. En el interior vemos las obras a las que voy a hacer referencia. La propuesta de proyecto recoge títulos como, por ejemplo, El beso, El collage corporal, La cita ciegas, En busca del orgasmo, La histeria masculina, Semilla negra, De nuevo el cuerpo. El proyecto acaba con una imagen del estudio de Eva Hesse en el Bowery en 1970. Obra titulada Made in Heaven's Heaviness, realizado, hecho o fabricado en la dureza del cielo. Aunque no sé escribir, aquí empieza la oralidad. En realidad empieza en el dibujo que os he enseñado anterior de los lápices en Huelva, pero sí, es más o menos de la misma época.
Interior, cabina de fotomatón, estación de Abanto, Bilbao día. Entro en una cabina de fotomatón. Llevo puesta una camiseta con el logo de Cuadrofenia y un pantalón vaquero. Quiero contradecir aquello tantas veces oído en los últimos seminarios, clases de doctorado, talleres de arte y talleres de arte. Me refiero al esquema de Jacques Lacan sobre lo simbólico. Utilizo el cuerpo para explicarlo visualmente, valga la redundancia del ojo. Para decir, para ti mi retrato no está. Para decir también, yo no soy tu objetivo aunque a ti te parezca algo fragmentado. Pecho, cadera. ¿Cómo te lo digo? Si quiero desaparezco. Abajo registro en rojo y nombro el título. Who knows, who cares. ¿Quién sabe a quién le importa? Prueba de artista, 1 de 8. Puedo repetirlo hasta 8 veces y ser original. A veces hago chistes. Podría haber enviado una carta. Estimado Lacan, no tengo el gusto de conocerlo, pero como escultora puedo decirle que su esquema es plano y unidireccional. Me temo que usted no tiene visión espacial. Nota. En la pieza de bayetas, en la que hemos visto anteriormente, todavía el cuerpo no estaba. Después aparece en Ofelia, o más bien el contenedor del cuerpo, el féretro para Ofelia. Más adelante, sus complementos en forma de faldas y pulseras. ¿Pulseras? ¿Faldas? Fue Ortega y Gasset quien dijo aquello de yo soy yo y mis circunstancias. Pero en este caso de lo que hablamos es yo, cualquier yo, no yo como persona. Mis circunstancias y mis complementos, pulseras y faldas. Primero aparece el cuerpo, más tarde la oralidad. Y esa oralidad hace un statement sobre otros cuerpos y el mío. Interior Museo Tate Modern día, 11 de enero del 2001. Llego a Londres en esta fecha. Por las mañanas busco trabajo y por las tardes visito museos. Veo la obra de Marcel Duchamp en la Tate Modern. Recorto con los dedos un papel rosa dándole forma de urinario. En su interior, donde corresponde a los orificios del urinario, escribo Erremut, 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 que es como lo firma él, ¿no? Es la firma que pone encima del urinario. Tengo un proyecto sobre distintas estancias de la casa en relación con el arte y los artistas. Voy recogiendo imágenes, pero es un proyecto que de momento no he seguido. Es un proyecto que se basa en la obra de una habitación propia de Virginia Woolf. Interior casa día. Tengo una habitación propia en Forest Gate, después en Spitalfields. Más tarde en Islington. Me trasladaré a Peckham. Notting Hill será la siguiente, para ir después a Walthamstow. Desde septiembre del 2004 a junio del 2005 estaré en Aldershot. En julio en el barrio de Brockley. En el siguiente mes en Hackney. En septiembre del 2005 a junio del 2006 en Farnham. De allí a Leytonstone y vuelta a Farnham. Han pasado 7 años. En Forest Gate 2001, vuelvo a echar para atrás, tengo una entrevista de trabajo. El supervisor me comenta que tengo derecho a comer 2 pedazos de pollo frito al día. Mi primer día de trabajo le comento que sintiéndolo mucho no puedo ir. Ese mismo día me presento a una entrevista para trabajar en un museo aún no sabiendo lo que va a suceder. 2 semanas después empiezo a trabajar en varios museos. Interior, cabina de fotomatón, estación de Stanford, Londres, día. Una condición de un concurso televisivo británico. Retomo la idea anteriormente mencionada del fotomatón. Me miras, te tapo. Si me retiras mis herramientas, puedo meterte el dedo en el ojo. ¿Quién mira a quién? Interior, cabina de fotomatón, estación de Stanford, Londres, día. El museo como contenedor. Contenedor primero de alimento. Ahí tenemos la obra de Warhol. Segundo de restos. Después Manzoni. Tercero de herramientas de trabajo. Jasper Johns. Y cuarto de cerveza. Jasper Johns, de nuevo, y mi brazo está escondido.
Interior cabina de fotomatón, estación de Canary Wharf, día. Los surrealistas se preguntaban sobre el marcador del libro, en referencia a un cuadro de Quirico. Yo, sin embargo, me pregunto por el brazo escondido del retrato que Quirico hizo de su padre. Este es el retrato. Es una forma muy inusual de retratar a su padre porque está sin camiseta, tiene unas pestañas muy largas, no se sabe lo que pasa bajo la mesa y tras la cortina. Apunte del cuadro de Quirico en el que escribo, vi esto en Londres. Apunte de un dibujo de Hans Belmer en el que escribo, vi drama en Londres. Apunte de Hans Belmer de un cuerpo mujer, muñeca doblemente fragmentado y sin rostro. Interior, cabina de fotomatón, estación de Aldershot, Hampshire, día. Retrato de un compañero de clase que hace magia. El arte como ficción que pretende ser una realidad. Interior, cabina de fotomatón, estación de Canary Wharf, Londres, día. Versión de la mano a la boca, obra de Bruce Nauman, para mostrar al fotomatón. ¿De la mano a la boca es un problema de producción? Interior, casa, Whitechapel, día. Interior, casa, Guernica, día. Interior, casa, Whitechapel, día. Interior, habitación, día. 15 días en Mile End. Interior, casa, día. Calle Peña de Francia en Madrid, de septiembre del 2010 a mayo del 2011. Trabajo en una empresa de efectos especiales para cine y televisión. Como asistente. Interior, cabina de fotomatón, estación de Atocha, Madrid, día 2010. La obra se titula Merci. Entre paréntesis, Godard cumple 80 años. Hay siempre en las películas francesas una mujer que se pregunta ¿por qué? A veces veo películas francesas para encontrar el momento en el que una mujer francesa dice ¿y por qué? Interior, cabina de fotomatón, estación de Atocha, Madrid, día. El cuerpo, el retrato, sin camiseta, la loca de la Ofelia y los complementos de payasa. Interior, sala de estar, noche, agosto del 2012. Frente a la televisión veo un documental sobre la vida de Norma Jean. Dicho documental analiza la relación de la actriz... Dicho documental analiza la relación de la actriz Marilyn Monroe con Grinson, su psicoanalista. El documental comenta que, según el psiquiatra, Marilyn estaba paranoica, creía que todo el mundo le miraba. Grinson se refiere a ella como una enferma mental. Hablábamos antes de la obsesión de Eva Hesse. Recuerdo que, según parece, Eva Hesse escribía obsesivamente. Marilyn muere en 1962. Su cuerpo tenía moratones y señales de golpes. Aunque Norma Jean haya muerto, llevamos 59 años mirándole. Las personas que recogen el cuerpo describen que hacía tiempo que no se teñía. Las raíces de su pelo habían crecido alrededor de media pulgada. Su color natural era marrón, no rubio. No se había depilado desde hacía al menos una semana. Sus labios estaban muy agrietados. También necesitaba una manicura y una pedicura. Estaba Marilyn sin lavar. No era tan guapa ni glamurosa. Era una mujer de más edad, envejecida, que no ha cuidado de sí misma. Siguen hablando de Marilyn fragmentada, de sus dientes postizos y sus falsos pechos. Años después, Elsie Poncher subasta el nicho de su marido Richard, quien pidió ser enterrado boca abajo para quedar encima de Monroe. Hubo más de 70 pujadores. Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, adquirió la cripta adyacente a la de Marilyn Monroe
por un precio más módico, $75.000. Según Grinson, Marilyn estaba obsesionada con que todo el mundo la miraba. El nicho de Marilyn, peana, sujeta la figura en postura del misionero de Richard Poncher. A su lado yace Hugh Hefner. Recuerdo que, según parece, Eva Hesse escribía obsesivamente. Interior terapia día. Fin. Despedirse a la francesa, marcharse a la inglesa. ¿Tiene mi obra una perspectiva feminista? ¿Lo ha tenido desde el principio o es posterior? Aunque mis diarios y reflexiones hace tiempo que acabaron en el cubo de la basura, me queda un claro recuerdo de lo que pensaba, cuándo y cómo lo expresaba o reflejaba en mis notas. Las respuestas comenzaban con una bruma de reflexiones sobre los afectos y cómo se manifiestan dichos afectos. Diarios que desaparecen, diarios que se tiran, secretos que se olvidan y secretos que se ocultan. Y si surge esta mirada a lo largo del tiempo, ¿qué acontece para que se dé este giro? Después de varios recorridos, biográficos algunos, notas al margen y otras reflexiones, he terminado la conferencia de las jornadas de arte y feminismo, en este caso estamos en el Instituto Cervantes, hablando del cuerpo peana de Marilyn, un cuerpo con sus circunstancias, un cuerpo ella sin sus complementos, descrito por quienes fueron a recoger el cadáver como un como un cabello falto de tinte, un cuerpo sin pedicura, ni manicura, ni depilada. La Monroe ya no es Marilyn, porque faltan sus complementos. Marilyn vuelve a ser Norma Jean, su vida da un giro para colocarla ya donde comenzó. Muerta Marilyn recoge en el cuerpo que no se ajusta a su imagen y desaparece el diario de la Monroe. Veo en este patrón algo muy cercano. También me lleva a otro lugar, al recuerdo de haber tirado mis diarios y de saber que también lo hacen otras mujeres. Como tantas otras, han retirado, destruido no solo su diario, sino también su trabajo. Aquí creo que se me ha perdido alguna frase porque no tiene la lógica del texto. Sus diarios, sus cartas, sus obras, finalmente el cuerpo. Unas veces un cuerpo suicidado y otras un cuerpo asesinado. ¿Por qué? Porque estos finales me llevan a comienzos. Fue en la conferencia de Puerta donde comencé, hablando de Pilatos. Ella no se teñía el pelo ni se hacía la manicura, aunque no lo sé con seguridad, no entraba en el tipo de mujer que se depila las piernas. Pilatos no era ni Poncio ni Marilyn, era una mujer de pelo corto y canoso que vestía con camisa oscura, pantalones, botas de agua y llevaba una guadaña. El retrato de la muerte más vivo que nunca haya podido ver. Vivía con su guadaña en una casa con huerta detrás del colegio donde nosotras acudíamos en blanco y negro. En blanco y negro era también la segunda foto que tomó mi madre en el exterior. La foto muestra el mismo asunto, un retrato de grupo. Las 4 hijas han pasado a la luz. Bajo el sol, las risas han desaparecido. El uniforme azul del colegio, con camisa beige, calcetines y zapatos marrones, permanece igual en esta segunda toma en blanco y negro. El sol sigue alumbrando la escena. Sin embargo, los cuerpos aquí firmes, formales, miran a cámara. Se diría que están en formación, más estatuas que niñas, donde la menor, a diferencia de las otras, coloca los brazos frente al vestido a la altura del sexo y evita mirar a la cámara. La pose en formación aprendida, el retrato que debe dar cuenta de pureza, abnegación, sacrificio y silencio. Cuerpos estatua en el exterior, cuerpos de niña-mujer que han asimilado el orden y la domesticación en lo social. Por otro lado, sigue sin aparecer el retrato de la madre. Ninguna ese día hará un contraplano de lo que sucede. Mucho más tarde, años después, mientras comemos con la bata amarilla sobre el uniforme azul, mi madre recordará el día en que la BBC grabó desde la terraza de casa unos planos del pueblo. Continúa comentando que después se fue a hacer la compra a la plaza del mercado, donde se volvió a encontrar el equipo de filmación de la BBC, junto al puesto de pescado. Mientras hacía la compra,
Ellos empezaron a rodar. Hasta aquí nada llama mi atención, pero luego añade, cuando terminé de pagar, me di la vuelta y miré a cámara, después me fui. Ninguna de las hijas hace un plano contra plano en la terraza. Ninguna toma la iniciativa de coger la cámara y retratar a la madre. Sin embargo, más tarde ella encontrará la manera de ser retratada y de tener su retrato en un documental de la BBC. Perdón, porque me ha costado mucho leer. Me he atascado muchas veces y es lo que tiene leer en alto. Luego, pues ahora, si os parece, vamos a pasar a hablar de cómo ha sido la residencia. Voy a poner los cascos. Děkuji moc, Chemo, za tvou performativní lekci. Chtěla jsem se tě zeptat, kdo jsi, která jsi na té... Espera. Tamhle tam? Jsi ta nejvyšší? No. Abajo a la derecha. Abajo. Aha. A la derecha. Con la que tiene el pelo para atrás. Vidíš, já jsem myslela, že jsi byla ta nejvyšší. No, esa es... yo soy la tercera. Y... Děkuji moc za sdílení tvého vlastně scénáře. Ráda bych vás vyzvala, pokud byste měli jakékoliv otázky, ať doma u obrazovek, či tady s námi v sálu, abyste klidně vstoupili do diskuze. Já bych ráda rovnou začala s diskuzí. Během tvé tvorby se objevují už vlastně od začátku podstavce, prachovky, objekty, kterým většinou nevěnujeme tolik pozornosti. A pokud se povznesu na ty jednotlivé objekty, tak vlastně se objevují často otázky hierarchie a otázky vlastně moci. A i když si zmínila deníky, které už jsou vyhozené a deníky, které už tam nejsou, tak jsem se chtěla vrátit zpátky na ten iniciační moment. Jestli by se s náma mohla podělit víc o tom, kdy tě toto téma hierarchie, téma moci, postavení žen v každodenním životě, postavení umělkyň na umělecké scéně začalo zajímat. En las jerarquías desde el principio, pero en general, como algo que nos afecta a todos. Y luego posterior, en relación al ser mujer más adelante con los años, porque yo en principio, cuando estaba construyendo, cuando hice las primeras esculturas, no era muy... Necesito, es que si no me distraigo. Estaba en un proceso de aprendizaje, porque estaba buscando primero las relaciones formales del objeto y luego el significado fue algo más posterior. Porque yo cuando terminé la facultad me veía que no tenía todavía conocimientos para hablar de significado. Entonces ha sido un proceso bastante largo de ir aprendiendo a través de las obras de otros. Por eso tengo tantas referencias, porque voy buscando identificación, sea el nombre, la obra de Bajés, o sea James Joyce, o sea quien sea. Y entonces a partir de ahí intento dar una forma escultórica a estos temas que de alguna manera me comparto o siento interés, y generalmente tienen esa base, ¿no?, de las relaciones de poder entre las personas, y lo de la mirada más consciente de la
situación de la mujer en la sociedad es un poco, creo que ha estado siempre, pero más reivindicativa posterior. Posterior porque vas teniendo más experiencia de vida. Takže na ten moment... Si me permites, luego tenemos aquí también un PowerPoint breve para explicaros cómo ha sido la residencia. Perdón, que no he hablado al micro. Sí, pero vamos con tu pregunta, Veronika. Dostaneme se hnedka. Druhá otázka moje by byla na uměleckou rezidenci. Ale přece jenom jsem se chtěla zeptat ještě jednou na ten tvůj podstavec. Jestli tam byl nějaký iniciační moment, nebo kdy se začala ohledávat podstavce jako formát, který vlastně, nebo jakoby stělesnění té hierarchie. A také jsem se chtěla pobavit o tom, pro mě socha a filmová praxe stojí hodně na rozdílných koncích vlastně té škály formátů. A co tě vedlo k filmu, jako k pohyblivému obrazu? Sí. Exactamente. Pues voy a decir una cosa. Hubo un momento, no sé decir cuándo, cuando un día mirando las obras que había hecho, me di cuenta que de escultura había muy poco. Me di cuenta que básicamente no había escultura, que eran todo peanas. Pero no puedo decir cuándo fue esto. Y por otro lado, siempre me ha apasionado el cine, también leer, aunque empecé a leer bastante tarde, a los 20 y pico, para mí eso me parece tarde. Y no había biblioteca, como he comentado esta mañana en la entrevista del Instituto Cervantes, la biblioteca de mi pueblo de Guernica estaba cerrada. Y para mí la forma narrativa, lo que me interesa es que los elementos que construyen eso que se está contando tienen significado. Y si no tiene significado, se quita. Sin embargo, en las artes plásticas esto es muchísimo más complicado. Entonces yo quería saber cómo estas disciplinas utilizan los elementos para llegar al espectador, porque yo creo que las artes plásticas, especialmente la escultura, es una disciplina que es una de las más difíciles de llegar. De alguna manera es más complicado. Y además porque ofrece el cine y la literatura o la música, ofrece esa selección de significados, para decirlo de alguna manera, y están ahí, están con el mise-en-scène, están con la elección de la música, con el subtexto, están en la estructura, tú te identificas con el personaje. Y esto es muy difícil para nosotros. Y yo decía, pues hay que investigar, hay que mirar, hay que saber un poco la base de cómo se construye todo eso. Y por eso estudié cine, no he hecho he hecho algunos experimentos que estuvimos viendo hace unos días. No soy capaz de construir un corto, una película, pero parte de los elementos los he utilizado en futuras obras que he ido haciendo, ¿no? Cosas como más secuenciales, más narrativas, más ligadas a términos como guión o elementos narrativos de sorpresa, de suspense, de giros inesperados. A právě to je zajímavé, že ve filmu je těžké se dlouho zaměřit na jednu věc, na jeden objekt, poodhalit něco, protože sled filmový už ti vlastně přivádí k další a další scéně, zatímco ta socha ti dává tu kvalitu té možnosti zaměření, což mi přijde zajímavé, že pracuješ s oběma
koncema té škály vlastně. A když jsme se bavili o umělecké rezidenci, na kterou si přijela sem do Prahy, tak vlastně to, co už jsme viděli tady v prezentaci, jak se profiluješ, že se nezaměřuješ na jednu uměleckou formu. Opět v rozhovoru s Beatrice Eraes k tvé výstavě Who Do You Think You Are si zmínila, že jde o, nebo se vlastně citovala profesora Farhama, že it's about asking good question. Všecko je o té jedné dobré otázce. A tak když jsme spolu začínali diskutovat o tvojí rezidenci u nás v Praze, tak jsme vlastně začínali úplně u rozdílných inputů, u různých inspirací, tak jsem se chtěla vrátit k té otázce, nebo jaké byly ty otázky, které se skladla během té naší rezidence. ¿Qué sabía yo de Chequia? Primero me hice un examen y me di cuenta de la poca información que tenemos en España sobre Chequia y muchos países, que siempre enfocamos la información sobre uno o dos. Y eso me hizo pensar que yo no podía llegar aquí con un proyecto cerrado, aún teniendo en cuenta que era muy arriesgado, porque un mes es interesante, pero es ponerte un poco contra las cuerdas. Y pensé en llegar aquí y hacer un trabajo de investigación, de encontrar algo que me pareciese interesante. Luego recordé que, lo tengo aquí apuntado, luego recordé que lo tenía totalmente olvidado, que sí que había más gente que sí que conocía un poco, no mucho, de la cultura checa, pero que no les localizaba en Chequia, porque generalmente no prestó mucha atención de quién es, de dónde, ¿no? Y luego recordé, me repito, perdonadme, es la poca costumbre de hablar en público, que justo antes de la exposición, no sé si fue una de las últimas que hice, se titulaba Para el Boulevard, estaba basado en una carta que Blanca Havel manda a su mujer, no sé si he dicho bien el nombre, a su mujer Olga mientras está en la cárcel, ¿no? Y que él encuentra una manera de superar el límite de la censura. Y lo hace a través de formas codificadas. Entonces está otra vez hablando... Olga jeho žena, což asi his husband. Her. That we should say that it was his wife. Sí, sí, gracias, pardon, byla to jeho žena. La mujer de Havel, la esposa. Entonces, es otra vez, y él busca unas formas codificadas de relacionarse, ¿no? Y de escribirle. Supongo que ella también, lo doy por hecho, porque tenían que evitar los dos la censura. Y eso también habla del significado, de la importancia de las cosas, ¿no? Que es que en el cine sería el subtexto. Y al venir aquí, me llamó la atención pues esta foto que estaba en la oficina de Transit y ya pregunté por la foto antes de llegar, cuando hicimos la reunión por Skype. Y me llamó la atención porque quería saber el significado de la foto. Veía un grupo de mujeres, un grupo mayormente formado por mujeres, y el texto que dice algo así como más derechos para los mineros, y también creo que habla algo del armamento nuclear francés, que debe ser el tercero más importante en el mundo. Entonces, a partir de ahí tuvimos una conversación en la que recuerdo que tú mencionaste el sufragismo checo. Y dije, pues por ahí tengo que dejarme llevar, por ahí tengo que investigar. Y
y llegué a la obra, a la biografía de Francisca Plaminkova y me llamó muchísimo la atención no solo todo lo que había conseguido, sino que tuviese el valor, la fuerza, el activismo hasta la médula de mandar una carta abierta a Hitler. Pero luego leyendo sobre la resistencia y leyendo cartas abiertas que están online, esta no estaba. Y a partir de ahí surgió otra cosa. En principio fue todo un bombardeo porque tengo tendencia a sumar muchas ideas, muchos temas diferentes y con el tiempo ir puliendo. Entonces al principio soy muy caótica, o sea, no me explico fatal. Me tardo mucho en decir esto es y por aquí va a ser. Y luego con la ayuda del Instituto Cervantes y también de Transit y František, que me dijo, la carta está aquí, está en el archivo y tenemos una fecha para ir a verla, pues hemos tenido la ocasión de poder leerla. Es una carta muy interesante por lo directa que es, porque hemos estado comentando esta mañana que no hay ningún tipo de humillación, sino que hemos comentado que le dicen, debe usted estar mal aconsejado, aunque le llama dictador, pero bueno, es lo que era. Le dice, debe estar usted mal aconsejado, ¿no? Sí, mám ho teďka přečíst ten dopis možná pravem? Sí, esta es la carta. A já vám ho teďka přečtu. Espera un momento, luego solo os voy a comentar. ¿Quieres que la hagamos ahora o lo dejamos para el final? Jak chceš ty. Igual explico un poco lo que ha surgido de esa carta, que posterior hecho gracias a la cita que tuvimos en el archivo con la ayuda de František, pues, vimos cómo Francisca había estado en España. Ay, es que me lío mucho, Y esta es una visita que hizo en el 27, si no recuerdo mal el año, en enero, y dio unas conferencias en el Liceum y también en la Casa del Pueblo, donde habla de las condiciones sociales laborales en Checoslovaquia. No sé cuánto tiempo llevamos, no sé, casi estoy alargando. Y el título de su conferencia es La mujer moderna y su educación, la igualdad civil de la mujer. Habla de la Constitución checa del 2020 que está adaptada para la igualdad, que está muy bien la fecha, ¿no? Que ya en esa época fuese un referente por todo lo que viajó y todo lo que ofreció, y siendo España uno de los países donde visitó. Y en su ponencia hace una referencia sobre las condiciones laborales del país, el acceso a la enseñanza de las mujeres, el acceso a los tribunales de justicia por parte de las mujeres, los seguros sociales para los enfermos, los trabajadores, el seguro de maternidad, la jubilación, seguro por enfermedad, la creación de la jornada laboral de 8 horas, de 48 a la semana, también para los agricultores, la ley de inquilinos y también promovió la construcción de las casas colectivas que fuimos a ver con Teresa en Joselovice, ¿no? Y están aquí. Y luego está pues toda la documentación de cuando estuvo ella en España. Aquí junto, yo creo que esta Teresa es la marquesa de Ter, que es la que le invitó o la recibió. Y después de su ponencia fue portada de la revista Socialista, donde da cuenta de todo, o sea, hace un recorrido de todos, en concreto, de todos los temas de los que hablo, absolutamente todos. Aquí están las casas colectivas de Joselovice, no sé si lo pronuncio bien.
Y posterior hice una visita al Museo de Artes Decorativas, donde para esta obra en concreto busqué a artistas gráficos y bueno, hay un grabado también, checos, para poder darle forma a ese momento, concretamente a ese momento en el que Francisca manda la carta, ¿no? Que tiene que tiene retrato, digamos. Y bueno, pues aquí podemos ver la obra de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Zdeněk Sejl, Františkovka, que es un grabado en ese caso. Luego está la obra de Květa Pachovska, que veréis después que es esta imagen del cubo negro, que es un póster de una exposición que hizo en Londres, que lo tomo como base para el dibujo, o sea que retomo la idea esa de Peana. Y también obra de Wojciech Prejsik y Karel Teige. En principio esto era un punto de partida. El primer dibujo, el de Zdeněk Sejl, era muy literal, pero a veces empiezo por cosas literales para que me ayuden a atravesar otros terrenos, ¿no? Y a partir de ahí complicar el dibujo. Luego este primer dibujo ya no está y finalmente esta secuencia había que hacerla más compleja, más elaborada. Había que de alguna manera hacer que esto funcione. Y en lugar de colocar ordenadamente, después de hacer varias... generalmente yo no hago estos bocetos para luego ampliarlos, pero en este caso lo hice. Y lo que hice fue recortarlos para poder amontonarlos y con todo ello hacer una figura. He hecho varios cambios que no funcionaban y finalmente se ha quedado así con la base de Květa. Y esta forma que es muy pesada, o sea, esa masa negra, y esa forma más liviana, que es como un poco que alude más a la levedad, ¿no? O sea, vamos a ser un poco amables con esta dedicatoria a esta mujer tan valiente, tan valiente. A už jsme zase u podstavců. Vlastně taky, když jsme spolu poprvé, nebo jedny z našich prvních konverzací se věnovali současnici Františky Plamínkové, Clara Campoamor. A už když jsme spolu na začátku diskutovali tvoji rezidenci nebo vlastně záběr tvého zájmu v současné době, tak jsme se bavili znovu o postavení žen, ať v umění, tak ve společnosti. A Clara Campoamor bylo jedno ze jmen, které si do diskuze přinesla vlastně od začátku. A zjistili jsme, že s Františkou Plamínkovou se asi i setkali a že byly současnice a obě ve stejnou dobu bojovali za volební právo žen a vůbec postavení žen ve společnosti. Sí, justo antes de venir estaba haciendo un trabajo sobre Clara Campoamor, que ahora está parado y que lo tengo que retomar, y no esperaba, para mi sorpresa, encontrarlo. Lo dejé sin pensar en que iba a volver a aparecer aquí, y es curioso que haber descubierto que en esas conferencias a las que asistían en el Liceo Femenino estaba ella, Clara, como oyente, y que además va a despedirle, va un grupo pequeño a despedirle a la estación y Clara le lleva las flores, como comentaste tú,
que fue muy interesante la anécdota que contaste cuando se va Francisca, ¿no? Cuando se la llevan, ¿no la quieres contar tú? ¿Te acuerdas de las flores que le regala? Sí. Clara le regala unas flores en España cuando se despide ya y se viene de vuelta. Y ella regala unas flores también, ¿no? Cuando... A ještě si vybavuji to, že vlastně se mi sdílela svoji vzpomínku na to, že sice jméno Clara Campoamor je známo ve společnosti ve Španělsku, ale není známá její podobizna. To samé možná s Františkou Plamínkovou, tady je vlastně hodně pozapomenutá, i když se zasloužila za tak důležitou věc jako volební právo pro ženy. A možná je to teď dobrý moment, abych přečetla její odvážný dopis Hitlerovi, jestli souhlasíš? Sí, esto es lo que comentábamos el otro día, que ya solo una frase para terminar, que es curioso cómo no le ponemos, si preguntamos en la calle, la gente sabe quién es Clara, pero no le pone cara. Y que la carta abierta de Francisca ya no sea abierta, por lo tanto hemos pedido permiso para usarla y vamos a leer la carta y vamos a ir finalizando la presentación. Ya me podéis perdonar que me ha costado un poco, bueno, daros a todos las gracias. Možná se ještě zeptáme, jestli máme nějaké dotazy tady v sále či na Facebooku Bueno, supongo que necesito el micrófono, ¿no? Para la traducción. Te oímos. ¿Cómo? Para la traducción. Sí. No sé, Sí, da sí. igual. Sí, en un momento. Da igual. Es como que... Pero en inglés, quizás mejor en inglés. Español. Just a moment. Sí, gracias. Bueno, yo soy Chris Erdel, soy artista y me entiendo más como un activista cultural que como artista individual. Eso lo digo para poner mi posición, sí. ¿no? Ponerla clara. ¿Dónde empezar? En su presentación yo no he entendido mucho, ¿no? No he entendido tu obra, no he entendido la posición hacia los problemas enormes, gigantes que conocemos hoy, ¿no? En Europa y en el planeta, ¿no? Y no veo el reflejo artístico de estos problemas, ¿no? Se piensa a la tradición española, ¿no? Hablamos desde los pintores del siglo XVI, XVII, ¿no? Hablamos de Goya sobre todo, ¿no? Hay gente de una creación enorme, ¿no? Y que nos dicen algo, ¿no? Y que de hecho, o sea, y esto no lo veo ni en la obra de la Residencia, ni en, no sé qué es este dibujo, no sé. El problema quizás es que hay que hablar del abstractismo, ¿no? Perdona, ¿hay que hablar de él? Del abstracto, del arte abstracto, ¿no? Porque me parece que es más de que su trabajo es más de abstracto, ¿no? Del significado, ¿no? De las obras abstractas, que es escaso, ¿no? El significado, muy poco, ¿no? Precisamente, más son abstractas, menos hay significado, ¿no? Y eso ya lo sabemos desde era una moda para 10 años, ya entre 20 y 30 del siglo pasado, y después de los americanos, de la CIA, metido de nuevo
el tema en circulación, ¿no? Pero hoy tenemos todos los grandes artistas, ¿no?, de Europa, ¿no?, reflejaban los problemas intelectuales, materiales, políticos, sociales, etc., ¿no? Y con esto yo no veo ningún reflejo, no lo veo, y por eso no puede interesar, ¿no? Porque el artista tiene que poner en imagen grandes temas de su tiempo, temas que él conoce porque él vive en un lugar y está enlazado en un tema, ¿no?, o varios temas, como por ejemplo Goya, ¿no? Y esto es una crítica para, por ejemplo, también en España, que ya no tengo mucho contacto, pero me acuerdo la última vez en Barcelona, este Museo MACBA, ¿no? Un desastre, ¿no? Un desastre para la cultura europea. Tenemos una cultura europea que es gigante, enorme, ¿no?, que tenemos que defender, porque hoy se destruye cada día, ¿no?, a todo nivel, ¿no?, todo nivel se destruye esta cultura europea, ¿no? Y los artistas ni siquiera tienen la fuerza, la energía, ¿no?, para protestar, para reaccionar, ¿no? Hacen pequeños dibujitos, ¿no? No interesa ninguno, ¿no? Sí, le contesto. Entonces este el tema, ¿no? El tema es salvar la cultura europea, ¿no? Yo creo que la cultura no tiene patria. ¿No tiene? No tiene patria la cultura. La cultura, podemos hablar de la cultura de cualquier territorio de este planeta. No. Y creo que hay muchas tradiciones que son tan relevantes como la que usted está explicando, que yo entiendo su postura, pero sí que he hablado, y que he hablado en el texto, tal vez si yo no hubiese leído el texto las imágenes no se entenderían, pero sí que he hablado claramente en el texto de lo que es el cuerpo y la ausencia de ese cuerpo. Y hablando de Clara Campoamor y hablando de Francisca Flamencova, estamos hablando de los derechos de ese cuerpo, más allá del género, del humanismo. Entonces yo entiendo su postura y creo que tradiciones hay muchas. No puedo hablar de un lugar porque todos los lugares para mí son relevantes. Entonces, creo que en el texto yo hacía referencia a eso. Lógicamente no puede estar todo el mundo de acuerdo y yo lo acepto. Yo conozco la situación, para mí esto no es una sorpresa, yo ya lo sé, ya lo he vivido, pero le agradezco su intervención. Entiendo que para usted esto no represente la cultura o los grandes temas. Yo también he hablado de lo social y lo económico, también he hablado de los derechos, de las jerarquías, y he empezado diciendo además que si he hablado de las jerarquías, he hablado para todos, que el cuerpo, las relaciones lo que se refiere más a lo feminista, con conciencia, con statement, es un poco posterior, aunque la mirada siempre ha estado ahí. Yo acepto su crítica. Si hay alguna pregunta más, si no pasamos a leer la carta. ¿Puedo contestar? K dopisu. Já bych ráda ještě na to napojila tím, že to, co vy jste pojmenoval jako velkými tématy doby, si myslím, já to zopakuji, že si myslím, že to, co vy pojmenováváte velkými tématy doby, to je samozřejmě relativní, a pokud pro někoho jsou velkými tématy doby
věci, které se netýkají třeba postavení nebo práv žen, které tou svou uměleckou praxí ohledává a zpracovává, tak to je relativní a každý z nás to může vnímat jiným způsobem. A také bych ráda ještě jednou upozornila na to, že vlastně ta umělecká rezidence není zaměřená na výsledky, ale na ten proces a na proces ohledávání nových témat a jejich zpracování. Paní Chema tady byla 1 měsíc, během kterého se tématům přiblížila a my jsme rádi za ten proces přibližování se a za té cesty a jedná se o nahlížení na témata a ne jejich konečné zpracování. Pokud nemáme další komentáře, tak já bych ještě přečetla ten dopis, pokud souhlasíš. Gracias, Verónica. Určitě. Muy amable. Tento dopis byl sepsán v roce 1938 ženskou radou. Opět přinášíme tedy téma, která bylo zpracované a vyzdvižené ženou, což v té době bylo přelomové. A je to dopis předsedkyně Ženské národní rady kancléři Hitlerovi 14. září 1938. Františka Plamínková byla první senátorkou v Československé republice a píše: Pane kancléři, v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své pondělní řeči a jež jsou vysvětlitelny jen historickými a národopisnými omyly, dotkl jste se těžkou urážkou našeho prezidenta doktora Beneše. I tato urážka snad je vysvětlitelnou nedostatkem informací, jimž podléhá diktátor. Jehož okolí informuje toliko o věcech, které jsou ve směru jeho přání. Proto píši. Letadlem jsem navštívila 13. až 15. května Jižní Francii a tam, nikoli v Československé republice, jsem tiskem a hlasem lidu byla přesvědčována, že německá armáda se pohybuje k hranicím Československé republiky. Jak lze tedy říci, že to byl výmysl prezidenta doktora Beneše? Nikdo by nemohl doktora Beneše ze lži podezřívat, kdo zná českou historii. Hrdinný zápas Čechů v 15. století za pravdu boží, jejich zápas za tutéž pravdu v 17. století. Život Masarykův a vítězství jeho pravdy milovnosti. Že na státní znak Československé republiky vepsal národní heslo Pravda vítězí. A že doktor Beneše byl jeho nejmilejší spolupracovník a žák. Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost vám, pane kancléři, napsat ti tato slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile pravda vítězí. Františka Plamínková, senátorka Československé republiky. Myslím, že jsou to silná slova o přesile a o tom, že nejenom vlastně ta vojenská přesila, ale i společenská přesila nemusí mít pravdu a je potřeba si vzájemně naslouchat. Děkujeme moc krát za dnešní diskuzi. Děkujeme, že jste přišli, děkujeme, že jste nás sledovali a děkuji moc krát Chemě za dnešní rozpravu. Chceš ještě něco dodat nakonec? Sí, quiero añadir que aquellas personas que no han podido estar presentes pueden seguirlo en Facebook, gracias al Instituto Cervantes, y quería dar las gracias por esta oportunidad de haber podido conocer mejor la cultura checa. Y agradecer a todos, me gustaría nombrar a todos, uno por uno. A Verónica, ha sido un placer. Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar. Verónica Yanatkova, František Fekete, les saludos desde aquí. También a Teresa Stejskalova, con quien fuimos a Joselovice, al Instituto de Cervantes, a Luisa Garrido Ramos, a Jesús Clavero Rodríguez, que está con nosotros aquí atento a todo, a que todo funcione, a Teresa Izquierdo por su buen humor, a Petra Skladalova, que nos ha hecho una gran acogida esta mañana, muy cariñosa también, como todos, y también a todas las personas que me han invitado a
conocer el Instituto Cervantes, que son el profesor Pavel Stepanek y a Romana Marxova de Radio Praga. Agradeceros a todos la visita. Perdón por la torpeza al leer. Son los nervios, no es fácil. Pero creo que algunas personas se pueden sentir identificadas con lo que hemos hablado hoy. Y bueno, para gustos y para hasta la próxima, ¿no? Nos volveremos a ver. Těším se na pokračování v rozpravě a v dialogu. Sí. Díky. Sí. Děkujeme. Naschledanou.